amigos y amigas, muy buenas noches. Una noche más con los pastores Neira Solórzano. Es una bendición saber que está usted en su casa y que puede acompañarnos, seguirnos durante este tiempo. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, contento realmente por la transmisión de hoy. Ahí durante la semana no han parado de escribirnos las personas. Queremos agradecerles por el video anterior. Estuvimos revisando las estadísticas y ya hay más de 1000 reproducciones y nos han escrito desde Perú. Gracias por sus comentarios, por sus ánimos, desde Manabí, desde Machala. Gracias, realmente lo que hacemos es para la gloria y honra de Dios y esperamos que a través de estas transmisiones su vida pueda ser edificada. Gracias por todo realmente. Y esta noche tenemos un tema muy importante y hemos recibido también preguntas durante la semana. Espero poder compartirlas tal cual ustedes la necesitan escuchar. ¿Cuál es el tema de esta noche, mi estimada esposa? Bueno, esta noche estamos tratando un tema muy importante, como el que vamos a seguir tratando en estas noches. Vamos a tratar acerca de los principios bíblicos para el manejo de las finanzas personales. ¡Wow! Es un gran tema. Es un gran tema. ¿Sabes? Porque estaba revisando algunas estadísticas muy importantes. Revisé hace 2 años. Recuerdo un poco que estuve revisando un estudio que hizo, bueno, un periodista de la BBC de Londres hizo un estudio y explicó lo siguiente, que cada vez más en Reino Unido mueren más hombres que mujeres productos de suicidio. Y aquí hay algo muy importante. Dice el psiquiatra Peter Weiner del Hospital de la Universidad de Newhams que solo en Reino Unido más de 12 hombres se suicidan, la mayoría entre 45 y 55 años. Y cuando determinan las causas por la cual este psiquiatra hace el estudio, por la cual se suicidan estos hombres, la mayoría es por pérdidas de dinero. La primera causa que provoca el suicidio en Reino Unido, de acuerdo a Peter Weiner del Hospital de la Universidad de Newhams. La segunda causa es por deudas y fracasos profesionales. Entonces, la primera causa por pérdidas de dinero y la segunda por deudas y fracasos profesionales. ¡Wow! ¡Qué importante es saber manejar nuestra economía personal, manejar bien nuestras finanzas! Porque el mal manejo de ellas podría provocar incluso la muerte. Uno de los diarios más importantes de nuestra ciudad, el diario El Universo, hizo esta investigación. Además señaló que dentro de estas investigaciones también se encontraba la separación de las parejas a causa de este gran motivo. Más allá de la falta de comunicación, también se dieron cuenta que por la falta del manejo correcto, la administración correcta de las finanzas, las parejas se despedían, es decir, se divorciaban. Y es muy bueno poder compartir estos temas para que la gente pueda saber cómo manejar sus finanzas y poder sostener su familia, porque no solamente se sostiene a sí mismo, sino que sostiene su casa, a su esposa o a su esposo y a sus hijos. Y vamos a tratar en el primer tema de esta noche, el primer tema que vamos a tratar es no incurrir en deudas. Correcto. Bueno, como veíamos en el informe de la Universidad de Newhams, cómo el tema de las deudas puede realmente ocasionar un gran problema en la salud financiera de las personas. Quisiera primero ver un poco cómo está la transmisión para verificar si el audio está correcto. Si ustedes desde allá nos pueden avisar si el audio está correcto, si pueden escucharnos bien. Acá nos piden saludar. Bueno, saludos a Nerexi, a el joven de la cuenta Barcelona Marcillo Salcero, bueno, Yandy de Escobar y a otras 14 personas que están allí, ¿no? Queremos agradecerles y queremos que nos retroalimenten para ver si el sonido está bien. Ok, muy bien, perfecto. Me cuentan que sí. Ahora,
Veamos un poquito el tema de por qué las deudas pueden provocar un gran problema. ¿Sabe? La Biblia nos dice lo siguiente en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 8: no debáis a nadie nada. Cuando nosotros hablamos de deuda, y la deuda que prohíbe la Biblia es aquella deuda irresponsable en la cual no hay capacidad de pago. No hay capacidad de pago. ¿Esto quiere decir que todo tipo de deuda es mala? No. Y hoy quiero explicar un poquito acerca de cómo funciona este mecanismo. Primero, la gente incurre en deuda con entidades del sistema financiero porque, bueno, si vamos a adquirir deuda, por lo menos debe ser con una entidad seria y no con el chulquero, porque podría traer nefastas consecuencias. Pero intentamos un poquito cómo funciona el sistema económico. Cuando el banco o las entidades financieras tienen mucho cash, mucho flujo de efectivo, entonces ellos no pueden tener parado el dinero, porque el dinero necesita producir. Entonces, ¿qué hacen estas entidades financieras? Lo que hacen es tomar ese dinero que lo tienen allí en estado de reposo, improductivo, y lo trasladan al mercado a través de créditos. Entonces, las personas hacen uso de estos créditos que el sistema financiero les abre. Esto ocurrió mucho, sobre todo en la época de bonanza financiera en Ecuador, cuando el precio del petróleo estaba bien alto. El entorno ecuatoriano había flujo de efectivo alto y entonces las entidades abrían préstamos, créditos, y la gente los tomaba. Pero hay que diferenciar que hay distintos tipos de crédito. Durante esta semana colgaba en mi muro lo que hacía referencia a Diario El Comercio unos años atrás. Aún estas tasas siguen vigentes, más o menos han variado en unos que otros rubros, pero en la mayoría se mantienen, ¿no? Y podemos ver allí que cuando usted accede a un crédito en un sistema financiero, en un banco, en una casa de crédito, etc., cuando usted accede a un crédito, usted lo primero que debe de saber es a qué tipo de crédito usted está accediendo. Porque en alguna ocasión un amigo me decía: no, yo prefiero pagar solo con tarjeta de crédito porque eso de cargar dinero, etcétera, me ocasiona problemas, etcétera. Le digo: pero tú estás consciente que cada vez que pagas con tarjeta de crédito estás pagando un interés por el uso de esa tarjeta de crédito, porque la entidad financiera te está prestando un dinero. Y la entidad financiera, al prestarte un dinero, te cobra un interés por ese préstamo. Entonces él me decía: no, yo pensé que era gratis. No. Entonces, cada préstamo en el cual usted incurre está en una categoría. Entonces, por ejemplo, hay tipos de créditos que son llamados productivos. Dentro del crédito productivo está el crédito corporativo, empresarial y para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Y ese tipo productivo tiene una tasa de interés, que es distinta a la tasa de interés cuando usted hace un crédito, por ejemplo, comercial, o cuando es un crédito de consumo. Y expliquemos un poquito eso, porque esto es importante. ¿Qué es un crédito de consumo? Es cuando usted adquiere un crédito, ¿verdad?, para comprarse algo que no retorna un beneficio económico, que no permite retornar la inversión. Es decir, se queda en un gasto. Ejemplo, utiliza la tarjeta de crédito para comprarse unos zapatos. Es un gasto. Lindo los zapatos, pero es un gasto. Utiliza la tarjeta de crédito para comprarse un celular. Bello el celular, el de moda, el último, pero eso se llama un consumo. Y ese consumo, María, es uno de los créditos cuya tasa es más alta. Varía de acuerdo al banco. En promedio, lo que el Banco Central del Ecuador dice que un crédito de consumo tiene por lo menos un 16%. Es decir, que por cada dólar que yo utilice, ¿no?, y por el mes, los días que pasan,
me van a cobrar un 16%. El uso del efectivo, a eso se le llama técnicamente el costo de capital, ¿no? En economía se le llama así, el costo de capital. Entonces no es gratis. Y entonces usted está comprando un par de zapatos y resulta que a eso se le añade el costo de capital por el uso de la tarjeta de crédito. Si los zapatos costaban $100, a eso tiene que sumarle la tasa de interés que marca el banco. Por default es el 16.3%, pero esta varía de acuerdo a la marca y al banco. Entonces es otro tipo de interés en el cual la mayoría de la gente incurre. Gastos de consumo. Por eso es que ahí ustedes necesitan hacerse siempre esta pregunta, que le vamos a dejar anotada en nuestra pizarra del conocimiento. Es comprar inteligentemente. Y para comprar inteligentemente, lo primero que usted debería preguntarse es que si lo próximo que va a comprar con tarjeta de crédito es un gasto o es una inversión. ¿Está tomando un crédito de consumo o algún otro tipo de crédito? Para comprar inteligentemente usted debe preguntarse si lo que va a comprar es un gasto o es una inversión. Y es una inversión cuando hay un retorno financiero, ¿verdad? Y ese retorno por lo menos debe ser igual al costo de capital o mayor. Entonces, vemos que hay tipos de crédito productivo, créditos de consumo, crédito educativo. El crédito educativo para aquellos que están estudiando y hacen un préstamo en un banco o en una entidad de gobierno, generalmente la tasa está como por un 8 o 9%, algunas más bajas, pero en promedio esa, ¿no? Créditos inmobiliarios o créditos para consumo o compras de vivienda. Ese está, por ejemplo, al 8% tasa nominal y 9 punto y algo tasa efectiva. Pero ese, por ejemplo, es un crédito, es una deuda en el cual existe la adquisición de un bien y al adquirir ese bien, tu capital se incrementa. Por ejemplo, para que se pueda entender en esto, ¿no? Uno dice, bueno, me voy a comprar una casa o me compro un carro. Si usted se compra el carro, desde el momento que sale de la concesionaria, ese carro ya sale depreciado. Pero si, por ejemplo, se compra una casa, quiere un crédito para comprar una casa, con el paso del tiempo, la casa gana plusvalía. Entonces eso hace que su capital inicial incremente su valor con el paso del tiempo. Y es ahí donde necesitamos reflexionar si el tipo de crédito al cual estamos accediendo es un crédito de consumo, es un crédito de vivienda, es un crédito educativo, es un crédito productivo o un crédito para microempresarios, pymes o de inversión pública. Hay también el otro tipo de crédito que se llama microcrédito. Y este hay que tenerle mucho cuidado porque también es una tasa alta. Y uno necesita focalizar bien la inversión. Si va a haber un retorno de la inversión. Un ROI, un ROE, un retorno de la inversión. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia nos dice no incurrir en deudas, estamos hablando de esas deudas que no se posee la capacidad administrativa y financiera para poder cancelarlas. Ejemplo, si yo gano $500 y estoy incurriendo en una deuda de 1,000, no voy a poder pagarla y voy a quedar mal, voy a quedar endeudado, voy a quedar con problemas. Si utilizo un crédito de consumo, la mayoría en Ecuador utilizan sus créditos para consumo. Y ese es el gran problema. Es decir, con la tarjeta de crédito pagan cosas que no traen retorno, que no es inversión. Son gastos corrientes. ¿A qué se le llama gastos corrientes? Pago de agua, pago de luz, compra de zapatos, de ropa, inclusive compra de alimentos. Eso es gasto corriente. Y hay un principio en economía que dice, todo gasto corriente debe de ser cubierto por un ingreso corriente. Es decir, servicios básicos, comida,
todo eso debe ser cubierto por el ingreso corriente, por el ingreso de su sueldo. No debe incurrir en deuda para poder pagar esas cosas de ingreso corriente. Entonces, la Biblia nos habla un poquito acerca de las deudas, ¿no? Nos habla, quiero leer algunos versículos donde dice la palabra del Señor. Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Así Es esclavo del acreedor. Proverbios 22:17. Salmos 37:21. El impío pide prestado y no paga. Esto es lo que hablábamos de no puedo endeudarme más allá de mi capacidad de pago. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Proverbios 22, versículos 26 y 27 dice: no estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos, si no tienes con qué pagar, si no tienes con qué pagar, porque han de quitarte la cama de debajo de ti. Mira, esto es tan bíblico. La coactiva, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando, la coactiva es bíblica. Porque, como decía el señor Peter, el psiquiatra Peter de la Universidad de New Hampshire, que las personas están muriendo, los hombres sobre todo se suicidan, y dentro del estudio que hizo este psiquiatra, la primera razón era por mal manejo económico, falta de dinero. Y la segunda razón es por problemas profesionales y por incurrir en deudas no pagables. Y ese es uno de los primeros consejos que queremos darles, bíblicos, desde la perspectiva bíblica, en esta noche. No incurrir en deudas que no pueden ser pagadas, es decir, en sobreendeudamiento. Y leíamos el versículo de Proverbios capítulo 22, versículos 26 y 27. No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos, si no tienes con qué pagar, porque han de quitarte hasta la cama de debajo de ti. Y habíamos dicho que ahí está la perspectiva bíblica de las famosas coactivas. Cuando no puedes pagar algo, te lo quitan, te lo retiran. Dice las Escrituras que se te llevarán hasta la cama que está debajo de ti. Y eso se debe a un mal manejo financiero, porque en finanzas necesitamos recordar que existe el apalancamiento. El apalancamiento es producto de incurrir en un préstamo, en una deuda, pero nunca tus cuentas por pagar, nunca tus pagos, tus egresos no deberían ser más del 40% de tus ingresos, para que sea sostenible. Pero cuando esas cuentas por pagar superan el 70, 80, 90%, estás en un problema. A eso técnicamente se le llama sobreendeudamiento. No tienes la capacidad de pago para responder a esa deuda. Entonces, habíamos dicho que una de las cosas que hay que tomar mucho en cuenta es la tasa de interés del tipo de crédito que haces, sobre todo aquellos que manejan tarjeta de crédito. Y cuando manejas tarjeta de crédito, el uso no es gratis, tiene un costo que de acuerdo al Banco Central del Ecuador es de un 16%, pero depende de la tarjeta y del banco. Cada vez que tú utilizas $1, realmente terminas pagando $1.16. Tú dices, bueno, 16 centavos, pero si el monto de la compra es alto, ya ese 16% representa una fuga de efectivo de tu presupuesto. Por eso es importante y muy necesario que veas si el tipo de compra que estás haciendo con una tarjeta de crédito es de tipo consumo. ¿Qué es consumo? Gasto corriente. Y la regla de economía nos dice que todo gasto corriente debe de ser cubierto por un ingreso corriente. Es decir, todo gasto permanente debe de ser pagado con un ingreso permanente. Entonces, si tú compras con tarjeta de crédito un celular nuevo, si compras con tu tarjeta de crédito un par de zapatos, compras los víveres, compras la ropa, eso es gasto corriente, que deberías pagarlo
con una tarjeta de débito para que directamente se te descuente de tu cuenta bancaria o en cash. ¿No? Entiendo la delincuencia y todo, y la gente no quiere llevar efectivo, pero pues una tarjeta de débito te puede solucionar el problema. Muy bien, entonces el primer principio bíblico es no incurrir en deudas por las cuales no se puedan pagar, es decir, sobreendeudamiento. Algunas personas me escribían, me dicen, pastor, ¿y qué hago si a cada rato me llaman para ofrecerme un crédito? Ah, muy bien, tienes que aprender a decir no, ¿no? Aprender a decir no. Si te llaman para ofrecer distintos tipos de crédito, tú deberías preguntar, ¿y cuál es la tasa de interés que voy a pagar por hacer uso de ese crédito? Es lo primero que deberías preguntar para saber cuál es tu costo de capital y cuánto terminarías pagando por hacer uso de ese préstamo. Recuerda que cuando una entidad financiera te otorga un préstamo, no es gratis. Hay un costo de capital incluido, una tasa de interés, un valor extra que tú vas a terminar pagando por haber hecho uso de ese efectivo que te dieron. Muy bien, vamos al segundo principio bíblico para poder tener finanzas sanas. Ya vimos el primero, que es no incurrir en deudas. ¿El segundo? El segundo es ahorrar. Ahorrar. ¿Sabe? A veces se piensa que no es necesario ahorrar. A veces se piensa que es hasta falta de fe ahorrar. Y no, es todo lo contrario. Recuerde lo que la Biblia nos enseña, el capítulo de José, por ejemplo, la escena de José, la historia de José, ¿verdad? Hijo de Jacob, quien fue por un tiempo gobernador máximo del imperio de aquel tiempo, Egipto, el imperio más grande de aquel tiempo. Y por la sabiduría que Dios le da para revelar el sueño de Faraón cuando soñó sobre las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas, ¿verdad? Dios le termina revelando para interpretar el sueño que esas 7 vacas gordas representan 7 años de bonanza y esas 7 vacas flacas representan crisis. Y entonces el faraón le dice, bueno, yo te voy a poner a ti, José, para que administres Egipto, ¿no? Y José dice, bueno, muy bien, lo que vamos a hacer es ahorrar. Durante estos 7 años de periodo fuerte, de vacas gordas, de providencia, de flujo de efectivo, de cash constante, sonante, vamos a tomar una reserva. Bueno, en ese entonces no era dinero solamente, era sobre todo espigas, alimentación, ¿verdad? Pero el principio es el mismo. Los medios tal vez cambian, pero el principio es el mismo. Tomar, ahorrar, guardar para la época de vacas flacas. Y esa es una de las cosas que la gente no tiene cultura, porque es un tema de cultura financiera, amado amigo, cultura financiera. El ahorro es parte de una buena cultura financiera. Hay una regla, ¿no? El segundo principio, ahorrar, es importante. Ya vimos que desde la perspectiva bíblica, es bíblico ahorrar, es lo que hizo José, ¿no? Para la época de vacas flacas, como se dice comúnmente, para la época donde el flujo de efectivo cae. Pero hay una regla financiera que me gustaría enseñarte esta noche y la vamos a anotar aquí en nuestra pizarra del conocimiento. Todavía no es táctil, ¿no? Esperamos que pronto. 80-10-10. Queremos explicarte este principio financiero para que tú lo puedas poner en práctica. Nosotros lo ponemos en práctica, nosotros hacemos uso de esto. Todo lo que transmitimos tratamos de hacerlo, de aplicarlo para poder vivirlo y poder enseñar algo que realmente estamos viviendo, ¿no? 80-10-10. ¿Qué significa 80-10-10 como regla financiera, personal, para tus finanzas? Aprender a vivir, y mírenlo cómo lo digo, aprender a vivir con el 80% de tus ingresos.
Parece un poco difícil, pero es cuestión de disciplina. Si empezamos a sacar de nuestro presupuesto personal aquellos gastos innecesarios, suntuosos, aquellos gastos improductivos, ¿no? Vas a poder vivir con el 80% de tus ingresos. No deberías gastar el 100% de lo que tienes, porque eso es lo que hace la gente, gastarse todo lo que entra a su bolsillo. Si a su bolsillo entra $5, está viendo cómo gastar los $5. Si entra $100, está viendo cómo le sobra ese dinero y lo tiene de más, hasta creo que le hace peso y bulto. Y entonces quiere gastarlo. Eso es no tener cultura financiera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a solo vivir o sobrevivir con el 80% de tus ingresos. Pastor, ¿y qué hacemos con el otro 20%? Bueno, esta es una regla financiera, depende de ti aplicarla o no. Te recomendamos por sanidad financiera que hagas eso. Ya vimos que bíblicamente es necesario ahorrar. ¿Qué haces tú con ese 20%? Bueno, con el 10%, porque la regla es 80-10-10, con el 10% lo vas a mandar a un fondo de ahorro, a un fondo de amortización, a una cuenta de ahorro programado, al colchón bank, a donde quieras, pero ahorra, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú ahorras, tú dices, pastor, pero es que la verdad es que a mí no me alcanza para ahorrar. Ve, acá no es importante cuánto ahorras. Acá lo importante es que generes en ti la cultura del ahorro. Entonces, da igual para generar la disciplina si ahorras un centavo, si ahorras $1 o si ahorras $100. Lo importante es que generes la disciplina. Así sea $1 mensual, pero empieza a ahorrar. ¿Para qué? Porque cuando ya tienes la disciplina, el hábito, cuando ganes más, ya tienes la disciplina y entonces de ese ingreso más grande vas a ahorrar más. Pero porque ya tienes disciplina de ahorro. Entonces, vives con el 80% de tus ingresos, ahorras un 10%, nuestra recomendación es que la tengas en una cuenta de ahorro programado, en un fondo de amortización, en un lugar donde no puedas ir rápidamente y sacarlo. Porque, ¿para qué es importante tener ese colchón de ahorro? Para dos cosas. Número uno, para inversiones, futuras inversiones. Escúchame bien, futuras inversiones. Si tú vas ahorrando, no sé, digamos que tú ganas $500 al mes, sobrevives con el 80% y literalmente sobrevives, es decir, con 400, ahorras $50 cada mes. En el año tienes 12 por 5, $600. $600 que bien te pueden sacar de una emergencia. En 2 años son 1.200, en 3 años son 1.800. Y eso sin contar que lo pones a ganar interés en el banco, ¿no? En algún momento ya ese colchón se hace una buena base de capital para invertir en algo, para invertir en cosas. Y esa es la manera, amado amigos, cómo puedes hacer que tus finanzas empiecen a crecer. Cuando empiezas a invertir. Inviertes en un negocio, en la remodelación de tu casa. Si inviertes en la remodelación de tu casa vale más. Si inviertes en un negocio, ese negocio te va a dar una rentabilidad que significa otro ingreso. Y tus finanzas mejoran. Por eso es importante ahorrar ese 10%. Si tú puedes ahorrar más del 10%, genial. Pero empieza a ahorrar para generar disciplina. Y tú dirás, pastor, ¿y ese otro 10%? Bueno, nosotros somos cristianos. Y para nosotros es importante el honrar a Dios. Porque todo lo que nos da Dios, nosotros en gratitud devolvemos un 10%. No quiero entrar en polémica, porque me siguen varias personas de otros países
personas en nuestro medio que no son cristianos. Y nuestra intención no es enseñarte sobre el diezmo en este momento. Pero sin embargo, solo quiero decir que es un principio bíblico en el cual nosotros damos de gracia. Solamente cuando hay corazón agradecido, no codicioso, que da dadivosamente, nosotros le devolvemos a Dios bajo nuestras creencias evangélicas, devolverle de gracia a Dios lo que Él nos ha dado de gracia. Pero sin embargo usted dice, no, pastor, yo no quiero saber nada con la iglesia, ¿qué hago con ese 10%? Bueno, te recomiendo que utilices ese 10% para ayudar al necesitado, para ayudar al pobre. Porque lo mejor está cuando tú das, no cuando recibes. Cuando empiezas a desprenderte entonces del dinero, evitas que tu corazón empiece a amar el dinero. Porque cuando tu corazón empieza a amar el dinero, entras en un problema. Te vuelves codicioso, te vuelves ambicioso. Y no importa pisotear, destruir a quien sea con tal de enriquecerte. Y empiezas a maltratar a la gente y aprovecharte de la gente con tal de enriquecerte. Y ese ya es un problema. Por eso es importante ese 10%, despréndete de él. Si no eres cristiano, no crees en el tema del diezmo, que en algún momento sí voy a hacer una transmisión exclusiva de ese tema porque te generaría mucha bendición, sí te puedo decir que por lo menos entregues a personas necesitadas para que tu corazón se vuelva dadivoso, para que te ganes esa bendición. Y es justo el tercer principio, mi vida, porque ya vimos el segundo, que es ahorrar. Y te enseñé la regla financiera 80-10-10. Ahorra por lo menos el 10% y con ese 10% en el tiempo tienes un fondo de amortización, un fondo de ahorro que te sirve para futuras inversiones. Pero veamos el tercer principio. El tercer principio tiene que ver justo con lo que estábamos hablando, que es ayudar a los necesitados. Tú dirás, ¿cómo eso puede mejorar mis finanzas? Bueno, en mucho. Dice las Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Voy a repetirlo. Proverbios capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quieres que te explique este versículo? Es muy lindo. Cuando tú ayudas al pobre, cuando ayudas al necesitado, es como que si le prestaras a Dios. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, y Él no es deudor de nadie. Así que cada vez que tú ayudas, como dice este versículo, Él te lo pagará. ¡Qué buen negocio! Aunque no debemos de hacerlo como negocio, sino con un corazón dadivoso. Como lo mencioné antes, uno ayuda al prójimo necesitado, es para bien nuestro, para que no te vuelvas codicioso, para que no te vuelvas ambicioso. Porque eso, el amor al dinero, daña a las personas. No al dinero, el amor al dinero daña a las personas. Entonces, ayudar al necesitado es otro de los principios bíblicos para sanar tus finanzas. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bueno, ayudar al pobre trae su recompensa. Dios mismo te lo pagará. Tres principios maravillosos. El número 1, recordamos que era no incurrir en deudas. El número 2, ahorrar. El número 3, poder ayudar al necesitado. 4, no hacer planes fáciles. Y quiero que le pongas mucha atención a este principio, porque lamentablemente estamos viviendo en la sociedad del siglo XXI, donde toda la gente quiere todo rápido, quiere resultados rápidos. Y eso tiene un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que por hacerse rico, incurren en muchos
daños a terceros. La Biblia dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Proverbios capítulo 28, versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Bueno, podemos verlo en la vida real, sobre todo aquellas personas que ponen sus dineros en pirámides. Sí, personas que invierten su poco dinero o su mucho dinero en pirámides, con la intención de que esa pirámide se lo triplique, cuatriplique, quíntuple, así de la noche a la mañana. La gente quiere ganar ya no quiere hacer un proceso, quiere todo rápido, todo light. Y las Escrituras dicen que el que se apresura a ser rico es el avaro. Hay un proceso para ganar el dinero y es trabajando. El trabajo dignifica. Cuando trabajas, entonces, como dice la Escritura, con el sudor de la frente comerás el pan. Cuando te apresuras a ser rico, caes en avaricia, pero dice las Escrituras que termina pobre. Aquellas personas que se han ganado la lotería y no han sabido administrarla, de la noche a la mañana fueron ricos, pero al poco tiempo quedaron peor que al inicio. De seguro tú conoces un caso así. Personas que invirtieron en pirámides financieras y que a la vuelta de la esquina lo perdieron todo. Por esa razón. Porque la Biblia nos deja saber que el que se apresura a ser rico es el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Trabaje, esfuércese. Las cosas se consiguen paso a paso. No hay por qué apresurarse. ¿Qué es el mensaje de esta noche? No te apresures. Tranquilo. Confía en Dios. La palabra del Señor dice que la riqueza de Dios es Dios quien enriquece. Y la riqueza de Él no trae tristeza. No añade tristeza. Hoy en día hay parejas que salen a trabajar todo el día y todo lo que ganan es para gastos de consumo, ni siquiera para inversión. Y dejan olvidadas sus familias, sus hijos, y viven para trabajar y trabajan para vivir. Y han perdido el norte de sus vidas, han perdido el deleite de las vidas. Y dicen, no puedo dejar de trabajar porque estoy endeudado y tengo que pagar las deudas. Eso no trae felicidad. No te sobrepases, no llegues a sobreendeudamiento tal cual he explicado hoy. Hasta un 40% es válido, manejable. Por encima de un 40% ya estamos hablando de sobreendeudamiento. Amado amigo, toma en consideración lo que hemos mencionado. Primero, no te endeudes en aquellas cosas que no necesitas. Y no te endeudes cuando no tienes capacidad completa de pago. Si vas a hacer uso de tarjeta de crédito, hazla responsablemente y no para gastos de consumo. De acuerdo al Banco Central, el gasto de consumo tiene una tasa de interés del 16%. Varía de acuerdo al banco y tarjeta. Pero eso es en promedio. No es gratis el uso del dinero por la tarjeta de crédito. Recuerda, todo gasto corriente debe de ser pagado por un ingreso corriente. Por más de que te ofrezcan muchos créditos, muchas tarjetas, sé prudente. Sé prudente. No aceptes todas. No uses todas. No adeudas, no sobreendeudamiento. 2. Ahorra. Ya vimos que es bíblico ahorrar. Aprovecha tus tiempos de vacas gordas para los tiempos de vaca flaca. Acostúmbrate a tener disciplina financiera para vivir con el 80% de tus ingresos, ahorrar el otro 10%. Ponlo a una cuenta de inversión, a una cuenta de ahorro programada.
a un fondo de amortización. Y el otro 10% viene el tercer principio bíblico: ayuda al necesitado, ayuda al pobre. Recuerda lo que dice la Biblia: a Jehová presta al que el pobre da. Wow. Y quinto o cuarto, no, en el punto 4, no esforzarte por hacer planes para enriquecerte fácilmente. Recuerda que la riqueza de Dios no está en contra de la riqueza. Dios desea que sus hijos sean prósperos. Así es. Pero no ganándote la lotería. No invirtiendo en pirámides. No metiéndote en negocios ilícitos de tráficos en el mercado negro, ¿no? Porque la riqueza de Dios no añade tristeza. ¿Sabes qué, amado amigo? Mientras nosotros estábamos orando para poder decidir qué tema dar, el Señor nos ponía esta carga en nuestros corazones, este deseo de orar por aquellas personas que viven en deudas y no pueden salir de ellas. Si tú estás pasando un tema así, sería bueno que tú pidas consejería pastoral para que a la luz de la Biblia puedas tener consejos válidos de cómo ser libre de deudas. Es muy importante que sigas principios eternos como son los principios bíblicos. Va a ser muy importante que tengamos dominio propio para aprender a decir no a nuevas deudas, a gastos innecesarios, a cosas que no nos edifican. Y tuvimos esa necesidad de poder orar por aquellas personas. Si acaso tú eres una de esas personas que necesitan consejería en esta área, puedes escribirnos al correo neiralui@gmail.com, o puedes encontrarnos en la iglesia donde pastoreamos, en la iglesia del Nazareno Colinas de Mapasingue, ubicada en Mapasingue Oeste, Cooperativa 9 de enero, Manzana Che 21, Solar 1. Para nosotros va a ser un privilegio poder ayudarte, pero sobre todo para que puedas encontrar luz en medio de esa oscuridad. Quiero decirte que Dios te ama y quisiera invitarte también a que puedas acompañarnos en nuestras reuniones en la iglesia los días domingos a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde, en el horario que más te convenga. Por falta de tiempo no voy a poder contestar todas las preguntas que me hicieron durante la semana, pero vamos a tener una segunda transmisión sobre este tema. Esperamos que la de hoy te haya edificado. Pero la siguiente semana vamos a trabajar puntualmente, porque nos escribieron 5 personas para que tratemos este tema, que es cómo se debe llevar las finanzas en el matrimonio. Me decían preguntas como esta: ¿debemos de compartir los gastos en el matrimonio? ¿Quién debe aportar más, el esposo o la esposa? Nos hacían preguntas como: ¿debemos tener una cuenta única donde todos pongamos nuestros ingresos? Otra persona, creo que es cristiana, me preguntaba: ¿yo como esposa debo de saber cuánto gana mi esposo? Y viceversa. Bueno, son temas candentes, ¿no? De manejo financiero en el matrimonio. Y qué lindo poder entender que cuando nos casamos dejamos nuestra individualidad y nos hacemos una sola carne, inclusive en lo financiero. Pero ese tema lo vamos a tratar la próxima semana con mayor tiempo, porque ya se nos fue hoy toda la jornada de transmisión en vivo. Queremos agradecer, déjenme ver un ratito, a las personas que tenemos conectadas en vivo. Queremos agradecer a todas las personas. Gracias por compartir la transmisión. Gracias por compartir la transmisión
y todas las personas que están allí conectadas. Gracias por sus comentarios, por sus ánimos para poder seguir con este ministerio. Y queremos orar por ti. Queremos cerrar esta transmisión orando por ti. Si acaso tú estás pasando este duro tema de no saber administrar bien tus finanzas y ellas te están dando gran problema. Recuerda la investigación del psiquiatra Pitcher en Newhouse, en la Universidad de Inglaterra, cómo los hombres se suicidan más que las mujeres. 12 hombres cada día dentro de un año. Y las dos principales razones, por problemas económicos y por sobreendeudamiento y problemas profesionales. Queremos orar. Si tú te sientes en esa situación crítica, quiero orar por ti esta noche. Ahí donde estás, oramos juntos y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que seas tomando el control de cada corazón que hoy escucha tu mensaje a través de este medio y que le des sabiduría para administrar sus finanzas y que apartes toda falta de voluntad para que aprenda a decir no a las cosas que no le convienen. Guárdalo de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Para nosotros es un gran honor que tú estés aquí acompañándonos en una transmisión más de Tiempos de Familia con los pastores Neira Solorzano. Que el Señor te bendiga.